Hola, muy buenas noches a todos. Son las 7:19 de la noche. Quiero aprovechar pues en esta ocasión para orientarlos sobre unos temas que yo creo que son muy importantes. Ha habido mucha confusión en cuanto fue la respuesta o en la reacción al terremoto que tuvimos, o a la serie de terremotos, a la secuencia sísmica que tuvimos este pasado sábado. Y todavía pues hay muchas dudas que yo creo que merece el que tengamos un tiempo para conversar sobre esto. Ciertamente le he pedido a ustedes que me hagan muchas preguntas para poderlas contestar, pero claro está, van a surgir muchas más, así que yo pienso que esto pudiéramos decirle parte 1 y entonces en otros Facebook Lives ya para el 2020, ¿ok? Para el 2020, pues entonces vamos a estar hablando un poco más de otros temas tal vez más específicos y puntuales, pero mientras tanto pues yo quiero no recalcar en lo mismo que ya sabemos de los sismos del suroeste, sino más bien lo que fue a mí me preocupa mucho lo que fue la respuesta de las personas al terremoto. Vamos entonces a hablar sobre 3 cosas. Número 1, vamos a hablar de la reacción al terremoto, vamos a hablar de la preparación y otra cosa es la mitigación. Son 3 elementos diferentes porque la reacción es, ocurre el temblor, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi respuesta? La preparación es todo aquello que tú haces previo a tener la mochila de emergencia, el tener una mochila, por ejemplo, en tu carro, el conversar con tu familia, eso es prepararte. El poder tener en una alacena o en un lugar donde tú estás conservando comida, donde mantienes agua, donde mantienes tus equipos como cisternas, generadores eléctricos al día. Todo eso es parte de la preparación a una emergencia. Y la mitigación se refiere específicamente a aquellas medidas que tú tomas en tu hogar o en tu negocio para evitar un desastre. Por ejemplo, una familia que vive en una casa en la montaña y en esa casa está sobre unos zancos y esos zancos no tienen una rehabilitación sísmica, eso hay que mitigar. O sea, tienes que ponerle una serie de elementos que le den fuerza para que en caso de que empiece a temblar, entonces esa estructura pueda soportar las fuerzas del terremoto. Por ejemplo, un edificio que se construye bajo los códigos de terremoto, eso es mitigación. Son todas aquellas medidas que toman un largo tiempo, es un proceso de vida el que usted haga para evitar que cuando ocurra la fuerza natural, entonces usted tenga la tranquilidad de que, oiga, absolutamente nada va a pasar. Por ejemplo, mitigar significa que si yo vivo frente a la costa, pues entonces tengo que tener un plan de acción también, conocerme bien mi plan de desalojo, cuáles son los lugares de asamblea. Todo eso también es parte de la mitigación. Igualmente puede ser parte de la preparación, porque ya tú estás conociendo estos datos. Pero vamos a hablar primero que todo de la reacción. A mí me preocupó extremadamente que las personas estuvieran desalojando como si hubiese un tsunami por los temblores que ocurrieron el pasado sábado. No es que tú tengas el temor, la ansiedad, el susto que provoca un temblor de tierra. Por supuesto, mire, por más que nosotros mismos en manejo de emergencia y sabemos y conocemos de estos fenómenos naturales, a todos nos asusta. ¿No nos asustó el huracán María? Pues claro, nos asusta a todos. Pero lo único que puede aminorar esa ansiedad es el conocimiento, saber lo que hay que hacer. Y aquí tenemos que desarrollar un poco de agilidad mental y de inteligencia de manejo de emergencia. Y eso, mire, con charlas, con este Facebook Live y con un proceso de educación continua, usted va a ver que va a poder manejar mucho mejor la situación. No es que usted quiera desalojar porque se asuste de que algo mayor vaya a ocurrir. Claro, eso no hay problema, pero que desaloje porque usted tenga miedo para un tsunami, eso no. Porque el criterio, escuche bien,
el criterio para que ocurra un desalojo por tsunami es que el temblor sea de 7.1 o más de magnitud en una profundidad que ocurra el epicentro entre la superficie y unas 62 millas, que es lo equivalente a 100 kilómetros, en la región de Puerto Rico. O que sea de 7.9 o más en una profundidad de 62 millas o más profundo, o 100 kilómetros o más profundo. Ahora bien, yo estoy clara, y yo sé que usted también está claro, de que en caso de que haya un temblor, no vamos necesariamente ni a escuchar sirena, ni vamos a recibir un mensaje de texto, ni vamos a escuchar la televisión, y a lo mejor no se activan las alarmas de tsunami porque ahora mismo las sirenas de tsunami todavía no están en su función total, y hay una serie de factores que han influenciado en esto, y entre los cuales están los seguros con los instrumentos, etcétera, que eso es otra historia. Lo importante es que usted no puede depender de ninguna de estas cosas para saber cómo reaccionar. Perfecto, usted me va a decir, bueno, pero yo no lo sabía en el pasado temblor y por eso desalojé. Ok, muy bien, pero mire lo que sucede. El temblor que produce un tsunami no es el temblor en el que usted puede caminar. El temblor que produce un tsunami es en el que usted no se puede mover ni de un lugar a otro. De hecho, tiene menos de 10 segundos para buscar protección. Y tiene que ser en su perímetro cercano porque no va a poder moverse. Al punto de que el piso se convierte como si fuera una ola. Imagínense que usted le quitan la alfombra, usted está caminando en una alfombra y se la quitan. Así puede ser. Por lo tanto, ese temblor que ocasiona el que usted no pueda moverse de un perímetro pequeño, que sea prolongado, que usted vea que se quiebran cristales, se caen muchos objetos, donde hay daños estructurales, ese es un temblor o terremoto y sismo, es la misma palabra para todo. Eso puede ocasionar un tsunami. Ese es un temblor tsunamigénico. Así que la misma naturaleza le va a decir si ese es un temblor. Claro está, durante el terremoto usted de nuevo se va a proteger en su área y usted va a proteger dos cosas: cabeza y pecho. Cabeza y pecho. ¿Por qué? Aquí está su cerebro y aquí también está con lo que usted vive, su corazón y sus pulmones. Usted tiene que evitar que las cosas caigan en la cabeza de uno, que haya una situación donde ocurra una hemorragia. Y créame, el daño por terremoto es muy diferente al daño de un huracán, porque el daño de huracán es por viento. El daño por terremoto es por el movimiento, y hay veces que las estructuras se sostienen, pero los elementos no estructurales, como son lámparas, muebles, gabinetes que son más altos, ¿verdad? Como nosotros a veces tenemos los televisores, que son muebles que son más altos que anchos, espejos, abanicos, coquetas, mire su cuarto ahora mismo. Piense donde usted está ahora mismo y mire para arriba. Mire para los lados. ¿Qué usted ve? ¿Ve algo que puede caer encima suyo? Pues si hay algo que puede caer o moverse porque tiene ruedita, esto hay que anclarlo, atornillarlo o asegurarse de que eso no se va a caer. Por ejemplo, en casa de mi mamá, el techo hay estucado. Ustedes saben que eso es como una galleta que se le pone de cemento, que se le ponen a los techos. Eso en los temblores cae, igual que pasó ahora mismo con el temblor, que hubo algunas áreas donde la galleta del cemento se quebró, se empezó a caer, y eso suelta un polvo terrible. Si usted es alérgico, si usted es asmático, imagínate lo que eso puede significar.
Bien, así que la recomendación es que si usted no está encamado, si usted está en silla de ruedas, usted se tiene que poner un cojín, una almohada, pone el freno si está en la silla de ruedas y usted se protege en su sitio. No se va a poder mover. No se va a poder mover. Así que es importante que usted sepa que se tiene. Yo le voy a hablar de los encamados y que no tienen automóvil. Correcto. Mire, lo importante, estamos hablando todavía de la reacción al terremoto. No estoy hablando del tsunami. No estoy hablando del proceso de desalojo. Yo estoy ahora enseñándole cómo salvarse para evitar que usted tenga una situación mayor. Tiene que protegerse dentro de su perímetro y proteger cabeza y su pecho. Por eso es que se recomienda que usted se agache, se cubra y se sujete. De nuevo, si no puede porque no tiene un lugar donde hacerlo, entonces usted se va tal vez contra una pared que sea estructural. Si puede llegar al baño, si puede estar cerca de unas escaleras que son generalmente estructuras seguras, igualmente que cerca de las paredes donde están los ascensores, no dentro del ascensor, en paredes. Entonces, si puede caminar y llegar, porque les advierto que no necesariamente va a poder lograrlo, entonces, si no tiene dónde, pues entonces usted se queda contra la pared y se está tranquilo. Los edificios se van a mover de un lado a otro. Tienen que moverse. Y claro está, usted va a sentir que hasta la cama se le va a desplazar de un lado a otro. Pero tiene que tener tranquilidad porque ese edificio no va a colapsar. Ahora, hay edificios que llevan más de 50, 60, 70 años de construcción, donde la vida útil a lo mejor de ese edificio, especialmente si está cerca de la playa, donde puede haber mucho salitre, puede haber corrosión. En esos casos en particular, un ingeniero civil, los ingenieros deben hacer las evaluaciones apropiadas y eso con la Junta de Condómines, ustedes deben de hacer esa evaluación. Igualmente que en nuestras casas, usted debe tener copia de sus planos, usted debe tener las copias de todo lo que es la estructura donde usted vive. Bien, así que en ese sentido, pues yo lo que quiero es que usted sepa que el gobierno no va a venir a salvarlo usted en la reacción, porque la respuesta, usted está solo o está con su familia, está con el bebé. El bebé que está en la cuna, ese bebecito no debe tener absolutamente nada ni encima, ni nada que le pueda caer encima, porque tal vez usted no puede llegar a su bebé. Si usted está en la calle, vamos a suponer que estamos en la carretera, el peor sitio donde podemos estar es encima de un puente o debajo de un puente, porque esas son infraestructuras inestables. Bien, así que no se meta debajo de un puente. O sea, trate de evitar, a lo mejor, no, o sea, hay cosas que no tienen remedio, pero trabajamos con la situación. Es importante que usted dentro de su carro tenga una mochila de emergencia y que ahí tenga todo lo que usted necesita para los miembros de su familia. Bien, si está en la calle, usted se detiene, asegúrese que no hay ningún poste o algo que pueda caer y se queda dentro del carro. Es importante que no salga y se acerque a un edificio donde hayan cristales, porque esos cristales de los edificios pueden caer y pueden caer piezas de los mismos adornos, tiestos, lo que haya cercano a usted. Si usted está en un centro comercial, el centro comercial, usted, número uno, cuando usted vaya a cualquier lugar, usted esté pendiente de las, ¿dónde está la salida? Usted sabe que siempre aparece un letrerito que dice exit. Aun cuando vaya al cine, siempre mire y busque la salida. Pero, de nuevo, si ocurre el temblor y usted no se puede mover, usted va a buscar el lugar, tiene que tener la agilidad y el ojo clínico para poder mirar a su alrededor y buscar dónde se puede proteger la cabeza.
Bien, así que del techo pueden caer unidades de aire, unidades de iluminación, cualquier cosa que pueda caer del techo. O sea que hay elementos decorativos. De nuevo, hay que estar en la situación para saber, pero es importante que usted conozca esto. Miren, y yo sé que esto no es lo que yo quiero estar hablando el 30 de diciembre con ustedes, o sea, de ninguna forma, pero yo entiendo que es un momento oportuno para poder hablar sobre cosas que redundan en la seguridad. Y yo voy a cerrar este 2019 cumpliendo con la meta de que yo quiero su seguridad. La quiero en la seguridad en la salud y la quiero en la seguridad para fenómenos telúricos. Aquellas personas que viven en las casas, aquí hay unas estructuras extremadamente vulnerables. Por ejemplo, las casas que les mencioné, las casas en las montañas. Hay un estudio de la red de movimiento fuerte que está adscrita a la red sísmica de Puerto Rico bajo la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que establece que todas aquellas casas en Sanco que no están rehabilitadas sísmicamente pueden colapsar. Escuche bien esto. Y usted sabe que esa es el único momento y la única vez en que no se recomienda en que usted se meta debajo de algo es si usted vive en ese tipo de casa. En ese momento, usted trata en la medida posible, aunque sea gateando, en salir hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa casa puede colapsar. Así que esto es bien importante que usted lo entienda, porque esto es parte de la educación de terremotos. Otras estructuras que son vulnerables, le mencioné los puentes. También escuelas construidas previo a 1987. Hay una buena noticia. La buena noticia es que con los fondos de recuperación de desastre, las escuelas de Puerto Rico van a ser rehabilitadas y van a estar bajo el código del 2018. Eso es una gran noticia y es una gran esperanza. Pero mientras eso ocurre, esa rehabilitación, es importante que si usted, maestro o maestra, o director escolar, usted tenga claro cuál es el plan de emergencia de su escuela, quiénes son los líderes, cómo los niños se van a preparar, y para eso hay unos cursos que son muy efectivos. Escuche, si usted es un líder comunitario, si es un líder de su urbanización, si es un líder en la junta de condóminos, si es un líder en la iglesia, o ciertamente si es un miembro de cualquiera de estas organizaciones, de los Leones, de cualquiera de las organizaciones cívicas o comunitarias de Puerto Rico, o es una persona que está dentro del gobierno, llame a su oficina municipal de manejo de emergencias o al negociado de manejo de emergencias y administración de desastres en el 787-724-0124, 787-724-0124, y usted solicita un adiestramiento de CERT, Community Emergency Response Teams. CERT, Community Emergency Response Teams. Estos son unos adiestramientos gratuitos de 24 horas que le van a dar a usted las herramientas para poder responder en caso de una emergencia. Usted no sabe la tranquilidad que le va a dar a usted el tener ese conocimiento. Esto que yo estoy haciendo aquí es solamente, miren, lo más superficial posible, porque ciertamente esto es a través de las redes sociales, pero un adiestramiento físico donde te enseñan los conceptos básicos de primeros auxilios, donde te ayudan te enseñan cómo
hacer una búsqueda y rescate liviana. No, ¿verdad? De grandes proporciones, porque nosotros no tenemos ni las herramientas, ¿verdad? Eso le toca al gobierno. Ahí sí está la responsabilidad directa del gobierno en la recuperación y en la búsqueda y rescate. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero sí nosotros podemos ser elementos de ayuda para manejo de emergencia y nos podemos certificar bajo CERT. De nuevo, 787-724-0124. Mire, señores, quiero decir, yo no sé si va a venir algo grande a Puerto Rico o no. No digan que yo estoy haciendo esto por esa razón. Yo estoy haciendo esto porque yo siento una responsabilidad comunitaria y porque les voy a decir lo siguiente. Escuche bien. Mi familia es de Mayagüez. Mi familia fue sobreviviente del terremoto de 1918. Yo viví con mi abuela, mi mamá y mi tía toda mi vida. Y mi abuela tenía 18 años cuando ocurrió el terremoto de 1918. ¿Okay? En mi casa no hubo un día donde siempre se hablaba algo de ese terremoto. Y mi abuela siempre decía que los huracanes todos se les habían olvidado, excepto San Felipe, pero que un terremoto jamás se olvida. Nosotros el año pasado, junto a la Red Sísmica de Puerto Rico, se trabajó en una exhibición sobre los 100 años del terremoto de 1918. En Puerto Rico, el periodo histórico de temblores fuertes, en algún punto, no con una falla en específica, pero en algún punto en la isla, ocurre entre 55 a 115 años, aproximadamente, más o menos. 55 a 115 años, un terremoto de magnitud 7 o más. Así que van 101 años. En cualquier momento puede ocurrir un terremoto. Yo no sé cuándo va a ocurrir el terremoto. El doctor Molinelli no sabe cuándo va a ocurrir el terremoto. Víctor Huérfano no sabe cuándo va a ocurrir el terremoto. Krista von Hillebrand no sabe cuándo va a ocurrir el terremoto. Ni los mejores profesionales en la ciencia saben cuándo va a ocurrir un terremoto. Aquí hay un elemento sorpresa. Y eso, ¿verdad? Es lo que realmente nos asusta a todos, vamos. Pero, nosotros sabemos que en cualquier momento puede ocurrir. Yo cogí clase con el doctor Molinelli cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, una persona a quien yo, más allá de apreciar, adoro. Y Molinelli, desde que yo estaba en la universidad, en los años 80, siempre nos decía que en cualquier momento podía ocurrir un terremoto fuerte. Y claro está, ya van, Dios mío, 30 años, casi 40 años, y no ha ocurrido. Así que puede ser en 20 años más, puede ser mañana, puede ser esta noche, yo no lo sé, nadie lo sabe. Nadie está escondiendo esa información, todo eso se sabe con mucho tiempo. Y por eso ustedes, posiblemente en algún momento ustedes han recibido una charla conmigo, una charla con manejo de emergencia, una charla con la Red Sísmica de Puerto Rico, que hay unos esfuerzos grandes de educación, unos esfuerzos grandes. Lo que importa es que del conocimiento pongamos en acción. Así que Molinelli dice que nos tenemos que preparar como si ocurriese uno mañana. Yo le voy a preguntar lo siguiente. El huracán, nosotros tenemos una serie de días que vamos viendo y podemos decir, el miércoles a las 9:30 de la mañana va a entrar el ojo del huracán a Puerto Rico. Yo no tengo esa capacidad para hacerlo con un terremoto. Pero vamos a imaginarnos que yo tuviese esa capacidad. Que mañana, Dios nos proteja, que, vamos a ponerlo lejos, en mayo 10 del 2020 va a ocurrir un terremoto. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría
ahora mismo. Lo primero es conversar con nuestra familia. Yo he conversado con mi esposo, con mis hijas, tenemos nuestros mecanismos de comunicación, sabemos nuestros lugares de asamblea, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos nuestras mochilas de emergencia, vivimos en una casa segura, o al menos entiendo yo. Pero usted lo ha hecho. ¿Qué está esperando? Este es el momento de hablar y de hacer, porque ¿sabe lo que va a pasar? En el momento en que ocurra un terremoto fuerte y pasa el temblor, van a haber dos preguntas en su mente. Número 1, ¿viene un tsunami? Número 2, ¿dónde está mi familia? ¿Y cómo está mi familia? Así que tsunami y familia son las dos cosas en que usted va a tener en su mente rápidamente. El tsunami le tiene que preocupar si usted está en una zona vulnerable a tsunami. Está cerca de las costas. Su familia puede ser, si está de noche están todos juntos, pero si es en horas del día, los niños en la escuela, usted en su trabajo o cualquiera que sea su situación, su mamá o su papá en un asilo o en una casa diferente o lejana a la suya, a lo mejor está afuera y no está cerca de sus seres queridos. Así que no sabemos cuáles van a ser la situación y por eso amerita el que nosotros conversemos sobre esto. Y es importante hacerlo. Una vez pase el terremoto, nadie sabe cómo va a quedar Puerto Rico. Unas áreas van a quedar más afectadas que otras, porque mientras más cerca estemos del epicentro, mayor va a ser el daño. Estoy hablando ahora de un terremoto mayor, de 7 o más. Más cerca del epicentro, mayor daño. Más lejos del epicentro, generalmente menos daño, pero todo depende cómo se muevan esas ondas sísmicas, todo depende de los terrenos donde estén ubicadas las estructuras. O sea, hay muchos factores que pueden verse afectados, ¿no? Hospitales. Posiblemente haya muchas personas heridas. Las personas heridas necesitan unas atenciones. Va a haber sangre. Estas personas tienen que ser atendidas de inmediato. Usted tiene que saber cómo controlar por ejemplo, que haya una hemorragia o que haya una contusión. Estas son cosas básicas de conocimiento que tenemos que saber para poder ayudar a su amigo que es un coworker, o sea, una persona que trabaje con usted o un familiar. Todas estas cosas tenemos que pensarlas. Vamos a quedarnos en el edificio, nos vamos a ir del edificio. Después que termina el temblor, entonces usted sale de forma ordenada en el edificio. Ahora, si ese edificio está frente al mar y usted no tiene cómo salir en una forma ordenada, lo mejor es desalojo vertical. Desalojo vertical es que entonces usted sube de piso. El máximo de tsunamis en Puerto Rico es alrededor de los 30 pies. Así que si usted se va por encima de un tercer piso, está ya en una situación un poco más segura. Pero le advierto que todas estas cosas tenemos que conversarlas. Hay que conversarlas para poder hacer planes. Los hospitales pueden ser lugares de caos. ¿Ok? Primero porque la cantidad de personas que van a estar llegando, las cosas que pueden caer en los hospitales, o sea, máquinas, medicamentos, cuántas cosas, récords, todo eso puede caer. Pues ustedes tienen que tener la paciencia y recuerden que también se hacen triage. En muchos casos se atienden y se salvan a las personas que tienen más probabilidad de sobrevivir.
Señores, estas son las duras realidades de los terremotos. Bien, así que por esta razón tenemos que conversar sobre todo esto, y hay profesionales que se dedican a esta temática. Bien, los edificios no necesariamente van a colapsar. Los edificios que están construidos bajo códigos de construcción no van a colapsar. Usted se mantiene dentro del edificio, para de temblar y entonces sale. Porque el problema es que después del temblor grande van a ocurrir réplicas. Y entonces cosas que no se cayeron en un momento pueden entonces caer eventualmente. Usted se mantiene alejado de donde vayan a caer cristales. De nuevo, tenemos que ir usando la lógica y siempre pensando en nuestra protección de lo que les mencioné. ¿Qué fue lo que les mencioné? Protección de cabeza y protección de pecho. Si es por la noche, todo se hace más difícil porque no se ve. Si hay escape de gas porque se rompen tuberías, excúsenme un segundo. Si se rompen tuberías puede haber fuego. Así que esto es otra problemática y usted tiene que tener extintores en su casa. Eso es algo que usted puede conseguir en cualquier tienda. Debe tener un extintor, aunque sea cerca de la cocina, cerca del cuarto, igualmente que en los negocios, o sea, es mandatorio. Las infraestructuras, de nuevo, más débiles a temblores son escuelas construidas previos a 1987, puentes y casas en las montañas. Y los hospitales. La Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para el 2010, con el ingeniero de Chapel, hicieron un excelente estudio sobre la vulnerabilidad de Puerto Rico a terremotos. Y ahí se detalla todo lo que yo estoy diciendo. Todo esto es documento público. El que haya más sismicidad ahora, que me preguntaron también en este año que en otros años, en realidad no nos dice nada. Pero, de nuevo, tenemos que estar preparados por lo que ya les hablé anteriormente. Me preguntaron, celulares, les mencioné ya. Celulares, me preguntaron si vamos a recibir un mensaje. No, señores, usted no va a recibir un mensaje de que ocurrió un terremoto. Para eso están los apps o el acceso al internet. La misma naturaleza se lo dice. El celular solamente va a recibir un mensaje si hay un aviso de tsunami, para el cual debe desalojar. Pero no se emiten avisos por terremoto, se emiten avisos por tsunami. ¿Por qué? Porque el terremoto no se pronostica, el tsunami sí se pronostica. ¿Cómo fue? Así es. El terremoto detona el tsunami. Así que nosotros podemos pronosticar un tsunami observando los diferentes mareógrafos, y hay una infraestructura de instrumentos en la cual nosotros podemos saber a cuántos minutos estamos de que llegue el tsunami. Si es un tsunami lejano, que sean de horas, o si es un tsunami cercano, entonces pueden ser 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. El terremoto puede ser sobre tierra o en el mar y ocasionar un tsunami, porque somos demasiado chiquitos. Si cumple con los criterios de 7.1 o más, o de 7.9 o más que les mencioné hace unos instantes, pues ya sabe que eso puede detonar en un tsunami. ¿Los temblores leves liberan la energía? No, señores, no. Los temblores leves no liberan la energía. Se necesitarían tantos y tantos, estamos hablando de miles y millones, para poder liberar las energías. Y eso en realidad no ocurre. El triángulo de la vida. Señores, número 1, lo menos que usted va a pensar en un terremoto es en un triángulo. Vamos a empezar por ahí. Número 2, el hecho del triángulo, que no es cierto, que eso es una falacia.
Eso, o sea, en todas estas cosas hay tanta falacia que yo quiero por eso mismo que ustedes aprovechen para entender todo esto. Eso de que las cosas van a caer y que van a caer hacia el lado si usted se pone al lado. No, eso es como último recurso, usted se pega a una pared. Pero en realidad usted debe de buscar un lugar que sea seguro para proteger su pecho y su cabeza. ¿Bien? Ok, les voy a ir un momentito aquí para que ustedes vean varias páginas donde ustedes pueden hacer referencia. Ok, vamos acá. Ok, ya mencioné lo de las personas encamadas. Ya mencioné también, yo no estoy preocupada, créanme que no estoy preocupada. Yo lo que estoy sacando es de mi tiempo para educarlos y para que ustedes sepan que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto, pero yo no sé, de nuevo, cuándo va a ocurrir. Esta misma charla me la dio Molinelli hace más de 30, casi 40 años atrás. Y la aprendí en la universidad. Así que esto es educación básica de terremoto. Bueno, ustedes saben que en la página de la Red Sísmica de Puerto Rico, ahí está en inglés y en español. Pero aquí es donde aparecen los sismos más significativos o los sentidos. Saben que para que aparezca un aviso, advertencia o vigilancia, miren, aquí aparecería en la página de Red Sísmica por tsunami y así se escucharía. No warning, advisory or watches in effect for Puerto Rico and the Virgin Islands. ¿Ve? No Aquí. warning, advisory or watches in Esto effect for es. Puerto Rico and the Virgin Islands. Así que esta es una forma de sonido de las cuales ustedes pueden aquí saber si hay un aviso o no en efecto. Ahora mismo nosotros tenemos que han ocurrido más de 400 temblores en esa zona del suroeste, de los cuales 200 se han localizado. En la otra secuencia sísmica que tuvimos al noroeste de Puerto Rico, eran más de 1100 temblores que se generaron. Y aquí pueden ver todo lo que se han estado generando en las pasadas horas. Han habido 9 temblores sentidos. Dentro de la misma página de la red, usted puede encontrar los mapas de tsunami. Hay una diferencia entre lo que son los mapas de inundación de tsunami y los mapas de desalojo. El mapa de desalojo, voy a entrar aquí, a ver si logro entrar un momentito. El internet está un poquito lento. Déjame ver si puedo acá. Lo cerré sin querer. Excúsenme un momento, por favor. Vamos aquí, de nuevo. En la misma página de la Red Sísmica, mire, hay una parte que es de educación. Actividades para niños, cómo son localizados los terremotos, cómo trabaja un sismógrafo, el programa de movimiento fuerte al que hice referencia, ejemplos de plan de contingencia para casos de emergencias, la guía de orientación para personas de edad avanzada o con impedimentos. Aquí usted entra y va a leer toda esta información si este es su caso. La guía de seguridad para todos los que somos propietarios de vivienda. Bien, la hoja de cotejo de emergencia. ¿Qué hacer con los animales? ¿Cuál es el mapa tectónico del Caribe? Mascotas y desastre. Protegiendo su familia. El plan modelo de emergencia para escuelas. Hasta proyectos de ferias científicas. ¿Okay? Tienen muchísima información, folletos. No carecemos de información. No carecemos de información. Hay información de tsunami, hay información de terremoto. Es cuestión de entrar y aprender. En la página del Ecoexploratorio, ¿okay?, que es el Museo de Ciencias de Puerto Rico, usted entra a amenazas naturales y va a terremotos. Y miren, aquí está qué son los terremotos, cuáles son las áreas de formación. Aquí puede ver el vídeo de orientación sobre search. Entre a ecoexploratorio.org o de un search en Google de Ecoexploratorio terremoto.
Magnitud, intensidad, aceleración, observación, terremotos en Puerto Rico. Voy a entrar ahí. Aquí estoy en terremotos en Puerto Rico. Y quiero enseñarles esta gráfica. Este es un mapa de riesgo a movimientos fuertes por terremotos en Puerto Rico. Y vean esto. El área suroeste, el área noroeste, el norte de las Islas Vírgenes, todo esto tiene un gran riesgo a movimientos fuertes. El peor escenario en Puerto Rico es de un 8.5 en la trinchera. 8.5. Para eso se modela. Aquí está casualmente lo que era la falla del Valle de Laja, lo que se le llama el sistema de fallas de Montalva. La situación tectónica de la isla. Miren la cantidad de fallas que nosotros tenemos que son activas. Así que nosotros estamos en una zona sísmicamente activa. Y esto, señores, tiene que levantarnos a todos la bandera, porque sencillamente nuestra isla está en una zona que sencillamente tenemos que estar bien preparados, porque en cualquier momento puede ocurrir una situación de desastre en Puerto Rico y la cultura de emergencia la tenemos que cultivar. Así que si las personas mayores no saben buscar información, usted como buen ciudadano, ¿verdad? Como buen familiar, como buen vecino, usted los orienta y se sienta con ellos y conversa sobre el particular. No queremos que absolutamente nadie se quede sin la información, sin saber qué hacer. Así que nosotros tenemos que regar la voz. Tenemos que nosotros mismos, dentro de nuestra familia, nuestros vecindarios, nuestra junta, todo tenemos que conversar. Bien, así que yo no sé en términos de, ¿verdad? El gobierno, está acostumbrado a esta temática. No se crean. O sea, aquí hay muchos recursos. Y estamos mucho mejor que en muchos otros lugares. Pero eso no quiere decir que aquí no puede formarse un caos. Pero podemos controlar el caos si cada uno asume su responsabilidad individual. La preparación de mi casa, no, de eso no depende el gobierno. La preparación de mi casa depende de mí, de mi esposo, de mis hijas y de lo que nosotros aquí hagamos. Así que yo quiero que ustedes entiendan esto, que nosotros tenemos que, asimismo, unirnos para que en realidad estemos más seguros y que sepamos qué hacer. No le tengan miedo a la naturaleza. Respeto sí, pero miedo no. Y el miedo lo quitamos rápidamente con el conocimiento y empoderándonos de toda esta información que para bien las diferentes instituciones tienen para usted. ¿Ok? Así que son las 8:06 de la noche. Llevo casi una hora hablando con ustedes aquí. Pero voy a tratar de ver en la medida que pueda algunas de sus preguntas o algunos de sus comentarios. En otro momento volveremos a hacer otra sobre otros temas que a ustedes les interese. Pero si no hablo con ustedes mañana, les deseo a todos y cada uno de ustedes mucha paz, mucha tranquilidad, mucha calma, mucha esperanza, mucho amor, mucha alegría, mucho progreso, mucha prosperidad para este próximo año 2020 y sobre todo salud. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches a todos.